Mi nombre es César Melgar, soy tutor del grupo número 3 de aspirantes por la materia de estudios sociales, ¿no? El tema que vamos a platicar un poco es bastante extenso, sinceramente, pero vamos a tratar de tratarlo de manera general. Cualquier duda la pueden hacer acá. Al final vamos a dar unos 15-20 minutos para las dudas. Si alguien se queda con alguna duda, pues no solamente vamos a tener este espacio, seguimos teniendo el espacio de los foros en la plataforma Moodle. De igual forma, ahí van a poder consultar ustedes cualquier duda que haya quedado, que en dado caso no se logre abordar, ¿no? Pero vamos a tratar de ser un poco rápidos para poder abordar también todos los temas, ¿no? Bueno, todas las dudas que surjan respecto al tema. Entonces, veamos esto. Vamos a dar inicio. El tema que vamos a tratar se llama Orígenes de la desigualdad. En El Salvador, las raíces económicas de la desigualdad y la agudización de la desigualdad y el conflicto social en El Salvador. Bueno, como ven, sí es un poco extenso, así que vamos a tratar de apurarnos un poco con todo. Solo permítanme un segundo. Ok. Bueno, los orígenes de la desigualdad en El Salvador. Algunos documentos un documento que ya les había compartido en la plataforma Moodle remonta o pone a los orígenes de la desigualdad en El Salvador que datan de la época de la conquista. Pero ¿por qué razones decimos que datan de la época de la conquista? Sinceramente a mí me gusta hablar un poco antes de iniciar con el tema para aclarar esta parte de lo que ahora se conoce como la cosmovisión maya, ¿no? Ya que es una pregunta que nos puede surgir del por qué los orígenes de la desigualdad en El Salvador datan de esta época y no de antes, si anteriormente de la colonización y de la conquista ya habían civilizaciones en América Central, bueno, en toda América, ¿no? Entonces, vamos a tratar un poco de explicarlo desde la parte que a mí me gusta, ¿no? De la cosmovisión maya, como ahora se le conoce, vamos a tener que la cosmovisión maya pues, se refiere a la visión del mundo del pueblo maya, ¿no? Según la cual toda la naturaleza se encuentra integrada, ordenada e interrelacionada, ¿no? Para este pueblo, todos aquellos elementos que existen en la naturaleza, es decir, todo lo que hay en el universo, es animado o tiene vida, cada ser se complementa y completa a los demás. Desde acá ya podemos comenzar a ver pues, una gran desigualdad en cuanto a ideología con respecto de los españoles, ¿no? Ellos veían bien diferente la naturaleza y su contexto, ¿no? En su mayoría era lo que ellos buscaban siempre era un beneficio económico, ¿no? Según García y Curruchiche, la cosmovisión maya se refiere a la visión del mundo maya. Perdón, me estoy equivocando acá. Permítanme, tengo un pequeño problema, ya me confundí un poco. Bueno, disculpas, parece que... Buenas noches. No, al parecer, no sé. Bueno, vamos a tratar de continuar desde acá, que ya me había confundido un poco. Para ir aclarando un tanto los términos, pues la cosmovisión como tal, el término cosmovisión está asociado a la manera de observar e interpretar el mundo, esto según la Real Academia Española, ¿no? De acuerdo con Ferrater, la cosmovisión es una concepción del mundo que penetra la vida espiritual del hombre y sirve como marco orientativo de la acción práctica de los individuos. En ese sentido, ayuda a los individuos a percibir el universo como ordenado e incluye teorías cosmogónicas que revelan el origen del mundo natural y de la especie humana. Contiene ideas sobre las fuerzas que sostienen el universo material, la vida individual y colectiva. Entre estos hay diferentes tipos, ¿no? Algunas representan estas fuerzas como leyes naturales y filosóficas,
y hay otras que las consideran dioses, espíritus u otras entidades, las cuales se manifiestan en símbolos, tienen nombres propios según la sociedad en particular. Bueno, eso también aclara un montón de cosas, teniendo en cuenta esto de la cosmovisión. Recordemos que las civilizaciones acá en América eran politeístas, diferentes dioses para cada acción, para algunas actividades, ¿no? Como la siembra del maíz, las guerras, tenían su propio dios. Entonces, la cosmovisión, como tal, el concepto, pues no es referido solo a los pueblos originarios, como ahora se les conoce. Una cosmovisión es, pues, la relación entre la cultura y el individuo que se manifiesta mediante las creencias y conocimientos particulares. Es decir, que pues, bueno, nosotros estamos en una cosmovisión, algunos, la religiosa, ¿no? Católicos, evangélicos, se siguen manifestando, ¿no? Lo repito, ¿no? La cosmovisión no se refiere simplemente a los pueblos originarios. Y llegamos a este punto, ¿no? El punto en el que explicamos una parte de cómo era el sistema que mantenía la cosmovisión maya, ¿no? El pueblo maya interpreta, bueno, según Chocoy y Palma afirman que el pueblo maya interpreta el mundo como un sistema interrelacionado y como un orden espiritual vigilado y moral, que demanda respeto, gratitud y moderación. Una gran diferencia con la ideología que los españoles traían, en su mayoría españoles, en algunas regiones de América, portugueses, ingleses. Pero bueno, el gobierno de Guatemala recientemente, bueno, no tan reciente, pero reconoció a través del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas que la cosmovisión maya se fundamentaba en la relación armónica, de todos los elementos del universo, en el que el ser humano es un elemento más. La tierra es la madre que da la vida y el maíz es un símbolo sagrado. Bueno, acá, pues, lo que me estoy extendiendo un poco, pero esto es, como les decía, un poco la parte que me gusta. Recordemos que según el Popol Vuh, me parece que lo vamos a ver un poco más adelante, es el maíz con el que se dio la vida al hombre y a la mujer en la ideología, pues, de las civilizaciones ya existentes antes de la colonización. Entonces, vamos a ver un poco los aspectos de la cosmovisión maya, esto para ir cerrando un poco esta parte. Según Axchol, bueno, sinceramente voy a quedar mal ahí con la pronunciación porque el nombre está en una lengua y pues verdaderamente se me hace un poco difícil. Los aspectos más significativos de la cosmovisión maya eran los siguientes: todo es sagrado. Para ellos era sagrada la tierra, eran sagrados los árboles y era sagrada todo lo que los podía rodear, la naturaleza, los seres vivos. Como ya se mencionaba, el maíz era la base de la vida. Esto más que todo tiene una influencia bastante suramericana, ¿no? Con lo del Popol Vuh. Todo tiene Winaki o es Winak, un término que refiere a la vida, a la imagen, corazón y espíritu que comparten los seres vivos del universo. Todo tiene vida, todo lo que existe es sagrado, Kajale, que es el universo, está vivo y cumple una función para la cual se le ha dado esa existencia. Entonces todo tiene madre y padre. Todo necesita alimentarse y sustentarse. Todo es parte de cada ser que existe. Y todo tiene un lenguaje. A cada situación, a cada ser vivo, a cada actividad, a cada instrumento se le debe hablar respetuosamente. No insisto un poco en esto. Desde por ahí podemos comenzar a ver por qué la desigualdad, ¿no? Más adelante vamos a ver que en sí el hecho de la desigualdad en cuanto a ideología, en cuanto a la manera de ver la vida y su contexto, terminó también influyendo en la desigualdad que se dio después del descubrimiento, como ellos le llamaron, la colonización. Pues ellos consideraron que ellos eran inferiores porque no creían en su mismo Dios, ¿no? en el Dios del cristianismo que ya se propagaba por toda España, ¿no?
Entonces, bueno, por toda España y el viejo continente como se conoce ahora. Entonces, toda esta diferencia, este contraste que tenían de ideologías, fue lo que inició, como les decía, de una manera bastante personal. Fue desde ahí de donde se comenzó a denotar un poco lo que se conoce como la desigualdad hasta nuestros tiempos. Claro, se fue agudizando, que es un poco de lo que ya vamos a ir hablando más adelante. Bueno, llegamos acá a la colonización y desigualdad, los litigios sobre las tierras, pues, nos vamos a ir saltando bastante, quizás ustedes ven, nos saltamos desde que estaba la colonización, ¿no? Hasta acá, donde ya se han considerado como seres humanos algunos. Recordemos que antes eran tratados como animales, como no tenían alma, entonces, salvo Bartolomé de las Casas, sí, no sé si me estoy equivocando con el nombre, se me ha ido de momento, era el único que consideraba que los antiguos colonos tenían alma. De ahí todos pensaban que eran animales o que eran monos y que todos estaban nada más para servir a la realeza. Entonces, bueno, saltándonos bastante parte de eso, llega el momento en que ellos tienen tierras que estaban cedidas, según los españoles habían venido, invadido y todo, pero según ellos les habían cedido tierra, ¿no? Cuando en realidad los colonos de América tenían toda la tierra, o sea, ellos no tenían límites, salvo los de sus tribus o colonizaciones, ¿no? Las aztecas con los mayas. Entonces, o sea, pero era compartido, ¿no? Pero vienen los españoles y ellos abarcan todo y después todavía, según ellos, de buena gente, dejan por ahí tierra para los colonos, llamemos colonos a las antiguas civilizaciones que ya estaban acá en América. Y pues bueno, después se va agudizando más aún la desigualdad y llega el momento en el que ya los españoles ya ni eso quieren dejar. Entonces, los litigios estos se llevaban a las cortes, obviamente dirigidas por los españoles. Todavía ellos consideraban que no tenían no había un nivel de educación acá en América que permitiera que los colonos dirigieran este tipo de litigios, ¿no? Entonces estaban dirigidos por españoles, obviamente la balanza se inclinaba más hacia un lado, obviamente el lado de los españoles, y casi siempre la llevaban de perder, ¿no? Pero siempre se mantuvo la lucha para evitar que la desigualdad pues llegara a lo que, bueno, vemos ahora, ¿no? Que los pueblos originarios terminaron perdiendo todas sus tierras. Pero bueno, nos dice acá que generalmente estos litigios eran los indígenas que la llevaban de perder, ¿no? A carecer de los recursos, la influencia y el poder para inclinar la balanza a su favor. Según David Brown, el autor del libro El Salvador, la Tierra y el Hombre, él considera que en efecto esta usurpación de tierras es el origen de la desigualdad que empezó a gestarse de la colonización española. Es lo que ya les mencionaba, ¿no? Ellos traían diferente forma de pensar, las diferentes herramientas que ellos ya traían, pues les dieron un cierto poder de fuerza, hablándolo así, de fuerza física, sobre los indígenas. También hay que considerar que, pues bueno, ellos no atacaron en un primer momento por la ideología que ellos tenían, o sea, ellos consideraban todo lo que los rodeaba como iguales. Entonces ellos tal vez en ningún momento llegaron a pensar que iba a terminar en todo eso, ¿no? Sí se dieron batallas porque pues, los españoles comenzaron a atacar, comenzaron a quererse apropiar y pues ellos trataron de defender. Durante el llamado periodo republicano, es decir, el periodo que inicia posterior a la declaratoria de independencia, el hambre de tierras, continuó hasta desembocar en la disolución de las tierras ejidales. Las tierras ejidales, pues, como ya lo hemos visto o ya lo han visto ustedes en bachillerato, son las tierras comunes de las alcaldías, ¿no? Y las comunales, las tierras comunes de las comunidades indígenas. Recordemos que, lo que les venía mencionando hace un momento, que ellos vinieron y, pues, según ellos, así
les repartieron parte de la tierra para que ellos pudieran mantenerse aislados, a los que no hicieron esclavos. Este hecho aconteció durante la administración del doctor Rafael Saldívar, y bueno, nos dice también que emite sendos decretos entre 1881 y 1882. Entonces, bueno, vamos a tener que, al abolirse todas estas tierras comunes, la desigualdad sigue aumentando. En tanto que los comuneros se vieron en la necesidad, al ir perdiendo gradualmente sus tierras, de laborar como jornaleros, con una paga muy baja. No sé si alguno de ustedes pues, recuerda o con sus abuelos alguna vez les comentaron de que en las fincas lo que se daba era una moneda que solo era reutilizable en la misma finca, o sea, no tenían la oportunidad de comprar en otro lugar. Entonces, lo que sí se les permitía era vivir, bueno, en cierto modo vivir, trabajaban de sol a sol, como nosotros le decimos, y pues eso fue lo que fue de las grandes dificultades que comenzaron a enfrentar todos los jornaleros, ¿no? Otro sector de la población empezó a beneficiarse de este nuevo cambio operando en el agro salvadoreño, es decir, aquellos que se dedicaron al cultivo del café. Recordemos que después del añil, que fue lo primero que exportaron de acá, de América, continuaron con el café. Bueno, llegó un momento también para la caña de azúcar, pero bueno, estamos hablando del café con fines de exportación. Este sector, por tratarse a la larga de un pequeño grupo de salvadoreños, algunos migrantes europeos que se afincaron en el país, se conoce como la oligarquía cafetalera. Un poco eran más que todo los españoles, ¿no? Ellos venían y se apropiaban de las tierras, ponían sus condiciones, lo que a ellos no les parecía, o los levantamientos que trataban de hacer los colonos. Lo que ellos hacían era pues la opresión, ¿no? La utilización de la violencia, y pues fue así como se fue gestando un montón de problemas que más adelante vamos a ver, que culminan en la matanza del 32. Me imagino que también ya lo habrán visto en bachillerato. Se da por todo esto, ¿no? La gente va sintiendo la necesidad de tratar de un cierto modo recuperar o tratar de mejorar su nivel de vida, y comienzan a darse cuenta de que pues los españoles están apoderando de todos, están quedando con la mayor de las ganancias, a ellos solo les queda el trabajo, y pues bueno, por ahí va esto. Entonces, a partir de esta realidad se va a conformar un modelo económico basado en la exportación del café a gran escala, y los economistas denominan a este modelo como agroexportador. Acá, particularmente en El Salvador, se ha tenido ese problema con la economía. Hemos saltado de un solo producto a nuevamente un solo producto. Recordemos, primero fue el añil, luego de la caída del añil pues fue el café, luego cayó el café, fue la caña de azúcar, y pues después de la caña de azúcar viene la famosa industrialización, ¿no? Que entran pues la mayor parte de la industria, la industria textil más que todo. Hasta el momento en el país, la industria textil es la que cubre la mayor parte de la economía salvadoreña. Parece que está complementada por la cuestión de las remesas, y no tengo seguridad del dato, me van a disculpar, pero no lo logré comparar, se me fue por alto, hasta ahorita estoy dándome cuenta. Pero sí tenemos que
La industria es lo que más ha sostenido la economía salvadoreña en estos últimos años, ¿no? Y pasado de la industria, que es uno de los fuertes de la economía, pues no hay una alternativa o que se pueda variar. Entonces, al cerrar un montón de lo que nosotros conocemos como maquilas, fábricas que se dedican a los textiles, pues la economía salvadoreña entra en un gran problema. Bueno, vamos a llegar un poco acá a las raíces de la desigualdad. Me parece que tengo... perdón, creo que esto está cortado. Bueno, vamos para acá. Bueno, esto se está reproduciendo. La disculpa del caso, estoy un poco confundido acá todavía. Bueno, me van a disculpar porque no sé qué me pasó acá con esta presentación. Pero vamos a continuar. Las raíces económicas de la desigualdad, según para los años 1880 perdón, y 1944, perdón, la década de 1880 marcó un cambio de rumbo en la economía de El Salvador. El café se convirtió en el grano de oro al sustituir lenta pero firmemente al añil, bueno, lo que ya les mencionaba, ¿no? Se viene sustituyendo un producto por otro, pero las condiciones en las que se mantiene a los trabajadores pues casi vienen siendo las mismas, ¿no? Con la diferencia de que al pasar del añil al café y luego a la caña de azúcar y luego la industrialización, lo que ha cambiado un poco son las condiciones de naturaleza en las que se trabajan, ¿no? El añil, el café y la caña de azúcar pues se trabajan a campo abierto. En cambio la mayoría de la industrialización, las industrias textiles pues están bajo techo, pero las condiciones no son las que muchas anuncios publicitarios o organizaciones presentan para conseguir más personal, ¿no? Los que tienen la oportunidad, me imagino que todos tienen todos o algunos de la mayoría tienen un familiar o un conocido que trabaja para una maquila y puede conocer de primera mano las condiciones en las que la mayoría de estas personas trabajan. Entonces, Brouwen nuevamente señala que la introducción y explotación del café cambió por completo la fisonomía del país, al grado de llegar a depender casi por completo de este producto. En la medida que el proceso de la industrialización en Europa se va afirmando, en esa medida el café también se va afirmando en El Salvador. Los empresarios europeos, sobre todo ingleses, bueno, acá ya había habido una disputa también que por razones de tiempo no la saltamos, pero disputa entre ingleses y españoles, que no solo estaba acá en América, ¿no? Sino que por buscar las rutas por vía marítima para los países que eran fuentes de materia prima. Entonces, bueno, vemos acá que en un momento fueron los ingleses, a pesar de que los españoles fueron los primeros en colonizar y avanzar en la conquista del continente americano. En este momento la mayoría de empresarios eran ingleses, ¿no? Han descubierto que el café es un engaño estómago, lo llamaron ellos, ¿no? Como decir de una forma popular, ¿no? Según Brouwen, ellos decían que permite a los obreros que aumenten temporalmente su ritmo de rendimiento sin comer demasiado. Bueno, creo que esto es algo bastante popular hasta la fecha y también denota la idea que tenía los empresarios, en el caso de europeos, sobre los colonos, ¿no? Las civilizaciones que ya estaban en América. O sea, la idea de ellos era que continuaran trabajando como fuera posible, ¿no? No pensaban en su condición física, en los resultados que estas largas jornadas podrían
podrían tener, ¿no? Entonces lo que les importaba era la producción. Y pues encontraron que no solo acá en el país, o solo en América funcionaba, sino que recordemos que también Europa estaba bajo la explotación, ya con ellos ya estaba todo este tema de la industrialización y pues lo que les interesaba era producir más. Y entonces, gradualmente, esto fue un producto muy demandado en Europa. En esta dinámica, la economía salvadoreña y el sector que se dedicó a gran escala a este cultivo fue creciendo, pero el sector trabajador fue decreciendo. Había una cierta relación en cuanto a esta situación, tanto en su salario real como en oportunidades. Por ejemplo, para la década de 1920 se registró un proceso sostenido de la concentración de tierra en pocas manos. A este periodo se le conoció como la dinastía Meléndez Quiñones, en tanto la clase trabajadora va empobreciéndose. Con la crisis mundial que se desató en 1929 debido a la quiebra de la bolsa de valores, fue un hecho, esto de la quiebra de la bolsa de valores fue un hecho bastante grave, afectó a nivel mundial y pues obviamente no dejó de afectar a estos negocios. Este empobrecimiento llegó a su límite y se reflejó en la desesperación de las masas al no encontrar trabajo. Los cafetaleros les resultaba más fácil dejar caer el café por maduración que cortarlo. Es un caso como, bueno, contextualizándolo un poco, homologándolo un poco con lo que sucedió, bueno, a principios de la pandemia, ¿no? Para no hacerme mucho lío, para no confundir mucho, pues lo que ocurrió con la energía eléctrica. Nosotros teníamos energía eléctrica de más porque no estábamos consumiendo. Entonces, algo similar pasó en este tiempo, no había consumo, entonces se estaba desperdiciando. Era más fácil que se perdiera, apagar, que lo recogieran y después no se hallara qué hacer. Pero también lo podemos homologar con lo sucedido también con el petróleo a inicios de esta pandemia. En la década de 1930 es muy particular en la historia de El Salvador, una de las dictaduras más largas, la conocida como el Martinato. Creo que de manera popular, ya muchos conocemos, digo popular en un cierto sentido, por nuestros abuelos que vivieron bastante, bueno, algunos de nuestros abuelos vivieron este tiempo, y pues bueno, venimos conociendo más que todo de boca de ellos lo que encontramos en los libros de texto, y pues vamos a tratar de avanzar un poco más rápido en esto, porque es algo que no se le resta importancia, pero ya bastante conocido. Les repetía, si tienen dudas, pues creo que vamos a ir dando el espacio, y en las que no se alcancen a solventar, pues también va a estar el foro en la plataforma móvil. En este periodo, conocido como el Martinato, va a regir los destinos del país el general Maximiliano Hernández Martínez, al ahogar en sangre una rebelión de campesinos o indígenas, en enero de 1932, era lo que ya les mencionaba, que había venido todas las situaciones estas que ya les mencionaba, ¿no? Que la utilización de la moneda para comprar propiamente en la misma hacienda, en la misma finca, las extensas horarios laborales, todo esto lo que terminó fue con un levantamiento de masas, como se le conoce, y que pues bueno, el general Martínez pues no pensó mucho para erradicarlo, ¿no? Para evitar que esto se repitiera, el general Martínez impulsó una serie de medidas destinadas a paliar las necesidades más sentidas de este sector. Estas medidas iban encaminadas a resolver problemas de vivienda, trabajo y tierra. En el texto Historia del Salvador, tomo 2, se plantea al respecto que estas medidas, sin embargo, resultaron insuficientes ante la magnitud del problema y no fueron acompañadas de financiamiento ni asistencia técnica adecuada. Tampoco se hizo efectivo el bien de familia. Como resultado, quedó desacreditada la idea
la idea misma de una reforma en el agro. A manera de ejemplo, el texto también señala que en lo que se refiere a la construcción de vivienda popular, el contraste fue todavía más dramático, pues en 16 años se adjudicaron solamente 332 casas. Bueno, no sé si les va sonando un poco, pero nosotros podemos ir viendo acá que muchas de estas desigualdades, muchos de estos planes que se vienen planteando siguen vigentes en la realidad. Bueno, tenemos el caso más cercano, que es de la comunidad del Espino, que se ha llenado de promesas hasta donde se ha logrado observar y la información que ha brindado el actual gobierno, pues ya se está trabajando en las viviendas de estas personas, pero estas personas ya vienen de sufrir incontables hazañas, o como se le pueda llamar, ya fueron corridos de un lugar, estaban viviendo en la intemperie, sufriendo las inclemencias del clima, luego se viene encima esta pandemia, porque recordemos que aunque ya las viviendas están, parece que tienen un terreno asignado, o se han apoderado de otro terreno, entonces ellos siguen ahí. Entonces todas estas desigualdades podemos ver que como que se están repitiendo, ¿no? Acá habla el texto de 16 años, 332 viviendas. El gobierno ahorita me parece que ha ofrecido vivienda entre estas personas de la comunidad del Espino y las personas que se vieron afectadas recientemente con la situación de las tormentas. Entonces ha ofrecido unas 1.200 viviendas, si no mal recuerdo el número, y pues hay que ver cómo va a gestarse este proyecto. También podemos seguir notando acá, según el texto, las medidas no fueron las suficientes. Los problemas ya se han agravado. O sea, hay quienes hemos venido de elecciones, de dictaduras, entonces hemos venido viendo que algunos se lo maquillan los problemas, les dan una poca relevancia, los tratan de ocultar por ahí, como que ocultando el problema se va a desaparecer, pero estamos viendo que la historia se repite constantemente, diferentes contextos tal vez, pero la historia se continúa repitiendo. En otras palabras, durante el periodo del Martinato, las medidas tomadas por el gobierno para disminuir la desigualdad no se encaminaron en términos reales a la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Por tanto, los campesinos, indígenas y trabajadores urbanos continuaron devengando bajos salarios y sin ninguna seguridad social. Bueno, ya hemos venido viendo que, pues, obviamente hay desigualdades, pero se van tratando de paliar, porque no se están erradicando, pero se van tratando de paliar. Acá dice que no tenían ninguna seguridad social. De momento nuestros trabajadores en los diferentes rubros, la mayoría cuenta con una seguridad social, pero los salarios comparados con los precios de la canasta básica, con los egresos que las familias realizan mes a mes para cubrir todos sus gastos, siguen siendo bastante deficientes. Entonces, tenemos ya más o menos unos 18 minutos, vamos a tratar de avanzar un poco más y vamos a dejar unos 15 minutos para las preguntas. Entiendo que si voy un poco rápido y un poco generalizado, pero estoy tratando de cubrir la mayor parte que pueda, y como les decía, pues, si no lo alcanzamos a discutir acá, seguimos en la plataforma. La agudización de la desigualdad y el conflicto social, esto ya va del año de 1960 a 1969. En mayo de 1944 se produjo la caída de Maximiliano Hernández Martínez, pero los militares continuaron gobernando el país. Entre estos militares había un grupo, algunos de ellos con estudios superiores en academias militares extranjeras, que no compartían el modelo económico tradicional implementado durante el régimen de Hernández Martínez. Consideraban que el país
necesitaba modernizarse tanto en términos políticos como económicos y socialmente. Vuelvo nuevamente a contrastarlo con la realidad. Si podemos ver, sigue siendo el discurso de la mayoría de personas que están dirigiendo el gobierno o que se están postulando, en este caso, que ya se acercan un poco las elecciones, que se están postulando a dirigir el gobierno. Todos vienen con esa idea, ¿no? Todos plantean el discurso de modernizar, de mejorar, de cambiar términos, bueno, tanto políticos como económicos, ¿no? Pero a la hora de implementar, pues como que es de involucrarse un poco más como ciudadanía para saber qué es lo que pasa en realidad, del por qué a la hora de ejercer. En el caso de los que resultan electos, pues ya todos estos cambios no se dan. Uno sigue viendo que pues le cambian nombre a una cosa, le cambian nombre a otra, pero al final vienen siendo la mayoría, en su mayoría, las mismas acciones. Pocos avances se han visto en cuanto a los cambios sociales en periodos anteriores, bueno, periodo después, posguerra, hasta el año 2010, pues se vieron cambios económicos, pero quizás no lo que la ciudadanía esperaba. Se dieron cambios como las privatizaciones de algunas entidades gubernamentales, la telefonía, por ejemplo. Entonces, los cambios económicos a veces sí se dan, pero tal vez no se dan, bueno, no tal vez, sino que con seguridad muchas veces no se dan en la medida que la ciudadanía espera. Con lo de los cambios sociales, pues todos los gobiernos, en su mayoría, están bastante en deuda. Es poco el avance que se ha tenido, poco la implementación de políticas sociales que vayan dirigidas a erradicar problemas estructurales. La mayoría, como se los mencionaba anteriormente, están destinados a maquillar problemas, a tratar de parecer que se están solucionando, pero que simple y sencillamente algunas veces son manipulados para que se tenga esa percepción. Este nuevo proyecto cuajó en 1950 cuando asumió la presidencia de la República el coronel Óscar Osorio. En efecto, una de las primeras medidas que adoptó este gobierno fue redactar una nueva constitución. Bueno, como lo ven, no sé si lo han escuchado en los medios nacionales actualmente, bastantes de los que se están postulando están planteando esto de rehacer la Constitución. Como les decía, para que vayamos viendo que esto no es algo nuevo, ¿no? Se han venido planteando y al parecer la historia se quiere volver a repetir. Como futuros estudiantes de la universidad, como futuros profesionales, como ciudadanos comprometidos, nuestra visión tiene que ser la de conocer nuestra realidad, conocer nuestra historia y poder cambiarla. Entonces, en donde se estimuló el nuevo papel del Estado como un ente promotor del desarrollo nacional. Es de acuerdo con esta política que el Estado inició una serie de proyectos de beneficio social, creó el Instituto de Vivienda Urbana para promover la vivienda barata en los sectores populares, el Instituto Regulador de Abastecimientos IRA, que a la fecha ya es extinto, para abastecer a la población de alimentos a precios accesibles, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social para promocionar la atención en salud a los empleados del Estado, entre otras, ¿no? Además, como el interés está no solo en crear nuevas condiciones sociales, sino también económicas, se decretaron las leyes de fomento industrial con el objetivo de impulsar el proceso de industrialización y como una forma de evitar la dependencia exclusiva del café. Bueno, ya se los comentaba antes, lo que se trataba era de crear otra fuente de ingresos, pero terminamos dependiendo de otro rubro que ya no fue el café, sino que en este caso la parte de la industria. Y actualmente y desde posguerra, esto se dio por las masivas salidas del país de connacionales que huían de la guerra.
Entonces, dependemos también de las remesas. Bueno, creo que he ido un poco rápido y un poco general, pero creo que ya tenemos muy poco tiempo y voy a dar espacio para preguntas. Si alguien tiene dudas respecto del tema o quiere ampliar algo, pues también lo puede hacer, ¿no? Alguna aclaración o algún otro argumento que pueda haber encontrado en otro texto, ¿no? En el cual pueda considerar que yo me estoy equivocando o que lo he retomado mal. También están bienvenidas esas observaciones y pues a la espera de lo que ustedes compartan. Dígame, Víctor, lo estoy leyendo. Buenas noches, profesor. Sí. Yo quería aportar diciendo que mi punto de vista de la desigualdad sigue dándose porque cuando se empezó a introducir la industria, creo que, corríjame si me equivoco, de las primeras industrias que vinieron fue una industria de muebles, creo que se llamaba Capri, pero entonces ahí se puede dar cuenta del tipo de desigualdad que estamos viviendo, que es como más para venderle a las personas con mayores recursos económicos y no introducieron industria en donde realmente era nuestro fuerte, que es el sector agrícola. Al menos ese es mi punto de vista, que introducieron donde no debía la industria. Pero claro, estamos hablando de economía, de cómo se llama, no sé cómo decirlo, pero como más comercial, pensando más comercial que pensando realmente en el pueblo. A eso me refiero con la industria que introducieron y esa es mi postura con la desigualdad. Muchas gracias, Víctor. Sí, claro está que la introducción de la industrialización en el país no respondía directamente a beneficio para las personas. Lo que hacen siempre este tipo de empresas en apoyo muchas veces de los gobiernos es vender la idea de que la población se va a ver beneficiada, ¿no? Mayores empleos, o sea, mayor cantidad de empleos, beneficios para la población, beneficios para las arcas del Estado, mayores exportaciones, son aranceles. Esa es la idea con la que ellos venden. El problema es ya en los empleos, ¿no? Ya vemos lo que sufre la mayoría de la población. ¿No? Si pueda, en cierta medida, tratar de... No, disculpar, voy a tener la cámara. En cierta medida, pueden apoyar la economía, porque no se va a negar tampoco que muchas de estas empresas sí pagan sus impuestos, ¿no? Mínimos en algunos casos, pero sí están contribuyendo a la economía del país. Bueno, en este caso podemos también contemplar el qué sucedería si estas empresas cierran. En el caso de esta pandemia, pues ya organizaciones internacionales han dicho o se han pronunciado con respecto de estas situaciones de países del tercer mundo, como se nos conoce, que dependen de las industrias textiles. Como sabemos, bueno, ahorita en Europa ya están volviendo a una nueva normalidad, como se le quiere conocer, pero nosotros acá vendemos o fabricamos para otros países, no fabricamos algo para nosotros. Sí hay ciertas cosas que se quedan, que en su mayoría son lo que se conoce como avería o por cuestiones que tienen desperfectos, es lo que se puede ver en los mercados, ¿no? Hay cosas de muy buena calidad, pero si se observa, las marcas están mal puestas o tienen algún error. Entonces, sí hay bastante producto que estas industrias fabrican que se queda acá en el país, pero en su mayoría es para exportación. Incluso
yo también tengo alguna duda que no he podido aclarar. Algunas veces ya me lo han explicado, pero no lo logro terminar de entender, del por qué los productos que acá se elaboran se les pone una viñeta con hecho en Costa Rica, por ejemplo, o hecho en la India, cuando en realidad se están fabricando acá en el país. Es como invisibilizar, ¿no?, el trabajo. Y pues bueno, la industria o el agro, como se le conoce, es bastante poco rentable. Tiene más rentabilidad la industria textil. Bueno, hay un poco de industria farmacéutica acá en el país. Con el periodo de Mauricio Funes, si no me equivoco, que se introdujeron los call centers también con la misma idea, ¿no?, de beneficiar a la población, de crear más empleos. Y pues bueno, también muchos de los acá presentes tienen algún amigo, algún conocido o algún familiar que trabaja en los call centers y puede desmentir algunas de las ideas de trabajar en call center, ¿no? Veamos, me preguntaban, perdón, quiero ver acá, instituciones que se hicieron después de la posguerra para beneficio de la población. Bueno, tenemos la Policía Nacional Civil. En términos generales, su objetivo era servir y proteger ante todo, sigue siendo su lema, pero lastimosamente, pues con el paso del tiempo hemos ido viendo que a veces más que una solución son parte de un problema, y pues tampoco se les puede cargar todo a ellos, ¿no? Hay un montón de situaciones de las que podríamos hablar ahí también, del por qué sucede esto. También la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es otra de las instituciones que se crearon posguerra para la atención a la población, ¿no?, un beneficio. Entre otras, veamos, voy a hacer un poco rápido porque me parece que tengo otras dudas acá y ya tengo un poco de tiempo. Cuando se vino a cambiar el colón al dólar, ¿cuánto fue el impacto que dio al país y cómo fuera si aún estuviera el colón? Ahí más que todo creo que tendríamos que tratar con un economista el impacto del dólar en la población. Bueno, se sigue percibiendo porque no sé si en algunos casos a ustedes les ha aparecido en los recibos. A nosotros nos siguen haciendo las cuentas en colones, nos pagan en colones, pero el país gasta en dólares. El impacto para la población para mí sigue siendo bastante grande, aunque para la industria y para las empresas transnacionales fue de gran beneficio. No necesitaban cambiar moneda. Bueno, ahora están en problemas porque, bueno, no en serios problemas, pero sí tienen el problema de que la caída del dólar les afecta en transacciones con respecto del euro, de la moneda china. Entonces, sí, también ellos se están viendo impactados, pero quizá para hablar de esto sería de verlo desde un punto de vista de la economía. Y pues en la medida de lo posible yo voy a tratar de investigarlo y se los comparto luego en los foros, ¿no?, para poder también solventar la duda. Me preguntan si la desigualdad ha disminuido en cierto punto en el país. Bueno, creo que ya lo había mencionado. Para mí no ha cambiado. La desigualdad se sigue agudizando cada vez más. Bueno, claro ejemplo lo hemos tenido hoy en la pandemia. Ha sido un claro ejemplo para un montón de cosas esto de la pandemia. Entonces vemos muchas personas que siguen diciendo quédense en casa, no salgan. Ahí podemos ver una gran desigualdad. Hay personas que, bueno, no nos podemos quedar, yo me incluyo, no nos podemos quedar en casa, tenemos que salir, trabajar, porque necesitamos los ingresos, personas que trabajamos de manera independiente. Y bueno, hay personas que pueden tener salarios del Estado, que viven de la remesa, ya lo mencionaba antes, hay una parte de la población que vive directamente de la remesa. Entonces hay estados en Estados Unidos, valga la repetición, que no se han visto afectados
tan duramente y su población ha continuado trabajando. Entonces, el ingreso de remesas siempre ha estado llegando al país, aunque sí se ha visto disminuido, pero definitivamente la desigualdad no ha disminuido en el país. Cada día se agudiza más los salarios entre ricos y, bueno, no los salarios entre ricos y pobres, sino que los salarios que cierta población tiene acceso a, en comparación del resto de la población, sigue siendo abismal en muchos casos. No sé si ustedes se han dado cuenta recientemente de las investigaciones y de las declaraciones de probidad de algunos funcionarios, no todos, pero que están ganando unos $8,000 de los más recientes conocidos, ¿no? Y pues tenemos población que no está percibiendo ni $1 al día, los vendedores informales. Entonces, como les decía, esta situación de la pandemia ha exhibido muchas situaciones que ya se vivían acá en el país. Entonces, la respuesta concreta es no se ha disminuido. Y me van a disculpar que por acá se me ha perdido. Permítanme, estoy tratando de buscar. Bueno, parece que acá. Ya lo encontré. Y en cierto punto, ¿cuáles fueron los sucesos que hicieron que se disminuyese? Bueno, Carla, perdón, me disculpo, no estaba leyendo el nombre, estaba tratando de buscar las consultas. Carla, ya lo mencionaba, pues no hay sucesos así significativos que se pueda decir que puedan percibirse como una disminución de la desigualdad. Sí han habido algunas acciones un poco aisladas, pero no podríamos atribuirle sucesos. A mi punto de vista, claro está. La deuda externa que tiene el país tiene algo que ver con la desigualdad que vivimos. Sinceramente sí, tiene mucho que ver en el sentido de que la deuda externa es el dinero que se presta en muchos casos para políticas sociales o proyectos en beneficio de la población. Entonces, bueno, lo vamos a traer un poco más a la actualidad. Insisto yo, con la pandemia, como les decía, ha evidenciado un montón de cosas. Ya vieron todo el dinero o toda la deuda que se ha adquirido para la atención de la emergencia, ¿no? Entonces, en este mismo sentido, en otras ocasiones se han financiado proyectos a nivel nacional con fondos de deuda, entonces con dinero prestado. Entonces, esto busca el nivelar un poco las condiciones de vida. Me disculpen, pero que estoy tratando de ver las dudas y por ratos me pierdo. Va tratando de nivelar un poco la calidad de vida, pero vuelvo, insisto, no se ha visto así una mejora que se pueda considerar bastante significativa. Sí han habido algunos logros. En el caso de los gobiernos anteriores, se pueden mencionar, por ejemplo, la creación de Ciudad Mujer. Fue un proyecto que aún está vigente, pero se le ha disminuido bastante el financiamiento, pero fue un proyecto que benefició en gran manera a las mujeres salvadoreñas en la medida de la atención en salud. Entonces, sí tiene relación la deuda externa con toda la desigualdad. Entonces, veamos, se me está consumiendo más el tiempo. Voy a tratar de ir un poco más deprisa con las dudas. Me disculpan si por ratos me pauso, porque como están escribiendo, se me van subiendo los textos y me pierdo un poco a la hora de buscar los que ya había contestado y los que no. Me permite.
Acá estamos. Yo siento si seguiremos con el colón, esa moneda ya hubiera devaluado bastante, como por ejemplo Venezuela. Bueno, insisto un poco con esto. Yo he estado en algunas conferencias, por ejemplo, me van a disculpar si me olvidé el nombre del actual director de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, me parece que se llama. Y él planteaba esta idea de que si se mantuviera el colón, en cierta medida podría el país regular su moneda. Entonces, él planteaba que sí podría ser en parte beneficioso manejar la propia moneda. Sería de investigarlo más a fondo. Con ustedes me comprometo a tratar de buscar una participación. Se me ha olvidado sinceramente el nombre, pero es docente de la Universidad de El Salvador también y es economista. Entonces él es abogado y economista, si no mal recuerdo. Entonces él nos podría ayudar bastante. No sé, luego lo voy a comentar con mi coordinadora, en la medida que me sea posible una consulta con el licenciado y poder obtener una respuesta más acertada a esta pregunta. Entonces, veamos acá. Consulta fuera del tema, es el día de mañana, se tendría clase a las 6 p.m. o ustedes mandarán links o correos. Ahí sí me van a disculpar, porque acá sí un poco confundido, habría clase a las 6 p.m. Según tengo entendido, sus tutores de cada materia se están comunicando con ustedes vía correo, como yo me comunico los días lunes, y ellos les van informando. Con mi persona, el día de mañana no habría clase, tendrían que seguir las indicaciones de cada uno de sus tutores de cada materia, ¿no? Si en alguna materia, por ejemplo, matemática, ciencia, tienen asignada una videoconferencia que me parece que a eso se refiere con clase, Mónica, ¿verdad? Entonces, sí tendrían que, en la medida que les sea posible, conectarse y participar, ¿no? Como lo han estado haciendo en el transcurso del día de ahora y en especial en eso. José dice que en los cursos de las materias del aula auditoria se publicarán los enlaces para las videoconferencias de mañana. Según tengo entendido, José, cada tutor se tiene que comunicar con ustedes vía correo. Él les proporciona el link, así como yo se los proporcioné, para que puedan conectarse a cada una de las videoconferencias. Buenas noches, Julio César. Sí. Yo igual les estoy compartiendo el link, ahí ya se los puse, les comentaba a ellos de que sí habrán videoconferencias el día de mañana de diferentes materias y que ellos pueden entrar a ese link que les he compartido, ahorita se los vuelvo a compartir, y que en los cursos de cada una de las materias ellos pueden entrar al curso de matemática, el curso de lenguaje, para que puedan ver, ahí se van a estar publicando la videoconferencia, la hora y los links para que cada uno de ustedes pueda ingresar. Ok, gracias Alicia. Gracias por la colaboración, no tenía esa información. Bueno, para los que estaban preguntando, pues ahí nuestra coordinadora ya nos acaba de confirmar que sí van a ver. Ahí les ha publicado o les ha compartido el link donde pueden observar ustedes cuáles van a ser sus videoconferencias dependiendo de las materias y los enlaces de cada una. Jairo nos pregunta si no las estarán mandando por correos. También tengo entendido que sí, Jairo, las envía cada tutor, así como yo se los envié para esta ocasión. Y Melissa dice, para ver la hora y de qué materia nos tocará. Bueno, ahí les compartía a nuestra coordinadora Alicia el link, pueden ingresar y dependiendo de las materias en las que
ustedes están inscritos, ahí pueden observar cuáles van a ser las videoconferencias. ¿Conferencias son para todos o solo tendría que ver la de mi tutor? Catherine, sí, las videoconferencias sí son para todos los que cada tutor tiene asignado un grupo, y sí, todos en cada materia tienen un tutor. Entonces usted va a ver diferentes videoconferencias de diferentes materias, cada quien con su tutor. Bueno, tenemos casi las 9:10. Voy a tratar de revisar porque me parece que se me han quedado algunas. Y no sé, Alicia, si está bien que lleguemos hasta las 9:10. Voy a tratar de revisar otros mensajes. Se me ha confundido acá un poco. Sí, contestemos una última pregunta y damos por finalizado. Ok, voy a revisar acá. Me parece que se me quedaron unas antes de que Alicia nos compartiera el link. Veamos acá. Por lo que yo entiendo, el origen de la desigualdad se dio cuando fue la colonización, se dio la usurpación de las tierras y a forzar a trabajar en ellas. Corrígeme si me equivoco, Ingrid Pérez. En efecto, ese fue el origen de la desigualdad. Y como se les mencionaba, la desigualdad se ha ido agudizando, lo hemos visto a grosso modo, a la carrera, como decimos acá en el país. Y pues bueno, insisto, si tienen más dudas, pueden continuar en los foros. Por ahí también veía alguien que me comentaba que los mensajes de los foros no le llegan. Se tiene que suscribir a los foros. No recuerdo quién lo escribió, porque se me está moviendo el chat, pero bueno, si todavía está la persona que me preguntaba, pues se tiene que suscribir a los foros para que puedan llegar en los mensajes de las actualizaciones de cada uno, ya sea mi participación, la participación de sus demás compañeros del grupo. Y pues bueno, yo creo que hasta acá lo damos por finalizada esta videoconferencia. Nuevamente las disculpas del caso por el retraso, las disculpas porque no le hemos alcanzado a leer a todos los que nos han escrito acá en el chat, pero vamos a estar pendientes en el foro o vía mensaje en la plataforma de Moodle para que puedan seguir con sus dudas, alguna otra participación que quieran tener, y la podemos seguir debatiendo ahí. Por mi parte esto ha sido todo, agradecido con ustedes de haber participado, y nos estamos comunicando vía correo, y en cuanto tengamos horario para una nueva videoconferencia, yo se los estaría informando. Buenas noches a todos. Gracias.